ha estallado un nuevo conflicto que sería una gran oportunidad en este tono confrontativo entre La Habana y Washington. Ya esto se había reportado con antelación y estaba apuntando al tema de los drones iraníes en territorio cubano, lo cual sería una fuerte amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En su momento a mucha gente le pareció ridículo que se hablasen apenas de 300 drones. Nosotros lo conversamos aquí cuando se reportó primero. Sin embargo, esta noticia ha vuelto a tomar prominencia. Axios ha publicado un recorrido grande con fuentes precisas que estarían hablando de la complejidad de esta situación. Siendo sinceros, en medio de la guerra de Irán, en medio de lo que ha estado pasando entre Ucrania y Rusia, nos hemos acostumbrado tanto a hablar de los drones como si no fueran nada. O sea, la fuerza de repetirlo tanto en las noticias le ha quitado probablemente la preponderancia al tema de los drones y cómo se han convertido en una herramienta imprescindible ahora en el campo militar, algo que no era así hasta hace cierto periodo de tiempo. Y por eso 300 drones nos parece algo ridículo. Sabemos que Irán ha sido una potencia en la producción de estos drones baratos para usarlos como parte de los conflictos bélicos y que además los han compartido y los han exportado con sus socios. Sabemos que muchos de esos drones iraníes los ha usado Rusia contra Ucrania, por ejemplo. De todo eso hay evidencia. ¿Cuál es el peso que tiene esta noticia en este momento? ¿Este ángulo de los drones bastaría para que Estados Unidos tome la decisión que todo el mundo está esperando? Bueno, recordemos quién inicialmente envió las señales de preocupación. Fue el alguacil del condado de Monroe en Los Cayos, cuando había salido originalmente la información de la presencia de drones de origen iraní en la isla de Cuba que posiblemente se estarían hablando para ser utilizados contra infraestructura en los Estados Unidos. Pero solamente esos drones llegan más o menos hacia Los Cayos o hacia Miami. Esto es algo muy preocupante porque mientras que la noticia como que se ahogó en el medio de la narrativa de lo que está sucediendo internacionalmente, la amenaza queda. Y luego, ahora como que estamos reapuntando la política norteamericana y particularmente la política externa hacia Latinoamérica, Cuba, estamos hablando de que tiene un tiempo en Venezuela comprimido para lograr los objetivos enviados desde Washington, vemos que se está reapuntando de nuevo a la amenaza que pueda tener Cuba hacia los Estados Unidos teniendo este tipo de drones iraníes. A mí me parece que el secretario de Estado, ya que están viendo que posiblemente hay un final hacia el conflicto de Irán, están reapuntando de nuevo la política externa hacia Cuba, como habíamos dicho el día de ayer, Sánchez Gras. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestro público que en el tema de los drones la cantidad es el menor de los detalles importantes? Porque hay muchos medios aliados, hay mucha gente pasándole la mano que está manejando el enfoque como que 300 drones es algo ridículo a nivel de un país. Usted se encuentra además con la noticia de que sigue el desembarco, la pasarela de los congresistas demócratas yendo a La Habana a reunirse con los dictadores y a no preocuparse prácticamente por presos políticos o por opositores que están desaparecidos y declarados como desaparecidos, incluso ante organismos internacionales. Es como ir a hacer turismo a Gaza, porque la diferencia es poca con respecto a la destrucción que hay en Cuba. ¿Cuál es el peso que tiene este tema de los drones? Y perdóneme que insista, porque hay una campaña completa diciendo qué cosa tan ridícula, ahora resulta que 300 drones son algo importante. Bueno, sería inaceptable de que los Estados Unidos no ponga cartas sobre las mesas sobre la amenaza que representan estos drones en Cuba, en el caso de algún tipo de conflicto
entre los Estados Unidos y Cuba. Vamos a suponer de que son unos simplemente 300 drones, pero que de esos drones vamos a suponer que 10 en algún tipo de conflicto logren entrar en espacio aéreo y llegar a la isla principal de los Estados Unidos, al continente. Vamos a suponer de que un dron hace contacto y el ataque es contra la base naval de Cayo Hueso. Vamos a suponer que un dron hace contacto en ataque contra el propio Comando Sur en Miami. Vamos a suponer que cualquier dron logre atacar el aeropuerto internacional de Miami o el aeropuerto de Cayo Hueso. Estamos hablando de infraestructura crítica de los Estados Unidos. Esa amenaza no se puede simplificar de una manera y decir, bueno, 300 no es un número grande que logre hacer un gran daño en los Estados Unidos. Un solo dron puede hacer suficiente daño para afectar a una comunidad de miles de personas aquí en los Estados Unidos, porque nosotros no estamos pendientes de que nadie nos vaya a atacar aquí. En el caso de Cuba, nosotros sabemos de que ellos tienen la intención de hacer lo que tenga que ser necesario a punta de las directrices de un Estado fallido que simplemente está manteniéndose cuando tiene todo este personal militar debajo de su yugo. Eso no es aceptable en ningún tipo de país. El pollo del arroz con pollo sería desmenuzar el argumento del presidente Trump. Ha dicho, nos estamos ocupando de ello. ¿Cómo uno se puede ocupar de este asunto? Tendríamos que ir a buscar a los drones y de paso encontrarnos con ciertos personajes que ya están poblando nuestras listas para rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos. Bueno, cuando yo veo la tecnología y de la manera de que el Departamento de Guerra tomó a Venezuela, cuando vemos el conflicto de Irán, a mí me queda claro de que los Estados Unidos tienen la capacidad de sobrepasar la isla de Cuba en tan solo horas y tal vez un par de días. Yo reconozco de que el propio régimen cubano sabe de que los Estados Unidos tienen la capacidad de hacer eso. Y de hecho, yo he visto de que el régimen cubano ha mostrado indicaciones de que quiere hablar con los Estados Unidos. Pero recordemos de que cada vez de que se le da la oportunidad a estos regímenes de hablar, es una manera de extender y dilatar la conclusión que al final va a hacer que los Estados Unidos se va a tomar Cuba. A mí no me queda duda de que ese es el objetivo final de la administración del presidente Trump. Comandante, regularmente en cuanto a procedimientos del Departamento de Guerra, ¿qué tiempo le tomaría a nuestro departamento identificar en realidad el calibre de esta amenaza para nuestra seguridad nacional? ¿Cuánto tiempo necesitaría el Departamento de Guerra para decidir sí o no, allí están o no están, esto es lo que vamos a hacer? Dentro de la doctrina norteamericana del Departamento de Guerra, esto ya se llevó a cabo. Ya los Estados Unidos tienen una idea, hizo una evaluación y de hecho esa evaluación no termina el día que hacen esa evaluación. Todos los días existen esfuerzos para añadir información nueva o para confirmar o negar la presencia de ciertos elementos que pudiesen representar una amenaza para los Estados Unidos en el hecho de algún conflicto militar. Cuando nosotros vemos de que hay drones, de que hay aviones, de que son de inteligencia, plataformas que responden directamente al Pentágono, nosotros estamos hablando de una reevaluación que son en horas y esa información va directamente a apoyar la decisión del presidente por medio del secretario de Defensa. Esa es una de las maneras de que trabaja y funciona el estamento militar norteamericano para darle la información al presidente para que cuando él tome la decisión, básicamente veríamos las acciones como las que se están llevando en Irán o pudiese ser de que se tomarán acciones más o menos como las que se tomaron en Venezuela, donde el Departamento de Guerra ha entrado a Venezuela
y se ha apoderado del aeropuerto de Maiquetía y del puerto de La Guaira. O sea, comandante, usted me está diciendo que ese diagnóstico ya está hecho. Prácticamente está Así es. hecho. Aquí lo que quedaría como pendiente es cuáles serían los protocolos a activar, cuál sería el antídoto para este mal, ¿verdad? Así es, el plan de contingencia ya fue activado. Recordemos de que hace un tiempo atrás el propio presidente de los Estados Unidos le dio la orden al Departamento de Guerra que se preparara. Y eso no es algo simplemente por decir. Esos son acciones y directrices que vienen y se toman del presidente para llevar a cabo y sacar ese plan de contingencia de la biblioteca, quitarle el polvo, reevaluarlo y ponerlo al día. Nosotros hemos visto las acciones desde los Estados Unidos para tener ese plan reevaluado y mantenerlo al día para que en el momento que sea necesario el presidente de los Estados Unidos dé la orden operativa para que se ejecute el plan de contingencia. A pesar de la proximidad geográfica, el tema de los portaaviones, el despliegue en el Caribe, siempre apunta a otro tipo de consideraciones. Hace unas semanas se hablaba concretamente de la localización de cada uno de estos barcos, cómo estaban posesionados cerca de Cuba, la inmediatez, lo que podría ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, de eso se ha dejado de hablar, se ha bajado el tono hasta que ha surgido ahora este nuevo planteamiento, no ya tan nuevo, pero que ha vuelto a ocupar titulares en la palestra, en la opinión pública nacional e internacional. ¿El posesionamiento de estos portaaviones sigue siendo el mismo? ¿Están tan cerca como haría falta o habría que esperar porque lleguen? Bueno, cuando nosotros hablamos tácticamente del despliegue militar en la cuenca del Caribe, todas las embarcaciones, todos los recursos militares pueden pasar de un momento ser parte del apoyo humanitario en Venezuela a 5 minutos después ser redirigidos hacia Cuba. Vamos a recordarle al público de que de verdad realmente uno de los puntos más importantes dentro de la logística y la cadena militar ha sido la isla de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico no solamente sirve como un gran portaavión, sino que tiene bases de las cuales se están utilizando para el caso de un contingente. También está la base de Cayo Hueso, está las fuerzas especiales que se encuentran en la base de Tampa, está el Comando Sur en Miami y por la parte marítima se encuentran las fuerzas navales del Comando Sur en la base de Mayport con una base aéreo-naval que está en Jacksonville. Nosotros estamos hablando de un gran despliegue que ya se encuentra en el área, sino que simplemente cuando el presidente dé la orden, vamos a ver un trabajo en diferentes fases dependiendo de cuál es el objetivo que decida el presidente. Si el objetivo es que ya se reunieron las partes de Cuba y norteamericanas para llevar a cabo una operación similar a la de Venezuela, humanitaria principalmente, vamos a ver que van a actuar rápidamente por medio de los medios que ya se encuentran en la isla de Puerto Rico. Pero también esos mismos recursos sirven para llevar a cabo una acción militar del tamaño y pedido que quiera el Departamento de Guerra, que sea necesario a lo que ellos piensan para cumplir los objetivos del presidente. Alto y claro, el comandante Romero nos ha explicado la situación actual de Cuba. Esto es serio, esto es serio, esto está muy cerca. Esta no es una simple provocación de parte de la dictadura, hay un trascendido muy grande en torno a estas circunstancias. Gracias, comandante, por ayudarnos a revisar otros escenarios de la geopolítica. Gracias, como siempre, por su experiencia, por su lealtad y por ayudarnos a entender este panorama actual. Le mando un abrazo, le espero pronto. Por supuesto. Gracias a ti, Sánchez. Gracias, muy amable.